Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos hoy día transmitiendo desde el Sheraton Santiago, aquí en el piso 21, pero se ve todo muy bonito. Los estamos viendo a todos ustedes, solo que ustedes no se dan cuenta, porque estamos muy altos y estamos parapetados detrás de unos grandes ventanales. Vamos a partir de inmediato con nuestro primer invitado. Él es Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del caso Caradima. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Pero a mí no me ves porque estoy en Estados Unidos, así que... Yo te veo siempre. Juan Carlos, se ha presentado una nueva acción judicial por parte de ustedes, que es una querella directamente contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz por el delito de haber obstruido la justicia, en el sentido de no haber incorporado, en términos prácticos, de haberle, según ustedes señalan, haberle mentido al investigador, al juez que llevaba a cargo la investigación, sobre la base del encubrimiento de las acciones de Caradima, y esto a raíz de esta nueva evidencia que se ha encontrado y se ha plantado ante la sala que está viendo el caso civil. Y nos gustaría que nos pudieras decir un poquitito de qué se trata, cómo se tipifica este delito de obstrucción a la justicia en esta nueva querella. Mira, Fernando, nosotros ya estamos aburridos del cardenal Errázuriz desde que empezó todo esto, y probablemente antes, de sus mentiras, de su engaño. Esto ha estado probado numerables veces durante el juicio, durante toda esta odisea, digamos, contra la jerarquía de la Iglesia. Entonces llega un momento que ya uno no puede aguantar más y tiene que usar los recursos que, si por las buenas no puede, lo tienes que hacer por la justicia. Entonces no quedaba otra que presentar una querella por perjurio, por falso testimonio, por todo lo que ha hecho el cardenal Errázuriz. Y la carta que tú aludes es una prueba contundente, pero una de muchas que ya existían. O sea, nosotros habíamos presentado cartas de cómo el cardenal instruía a un sacerdote que abusaba de cómo mentir. La introdujimos esa carta. Introdujimos una carta de el cardenal coludiéndose con los obispos del Bosque para saber cómo tratar el caso y cómo estar a favor de ellos. O sea, hay innumerables pruebas que llevaron a esto. Sí, una de las cosas que más importantes que creo que pasaron durante todo este último periodo, Juan Carlos, es que el Papa tomó las cartas en el asunto, las riendas, y deslizó una frase que creo yo, puedo estar equivocado, pero creo yo que puede tener incluso hasta importancia penal. Él, cuando señala de que lo que ha sucedido en Chile es una cultura del abuso y encubrimiento, sí, me imagino que tiene que tener pruebas para lo segundo y para lo primero. El Papa, está hablando. Sí, no, el Papa... cuando estuve con él, cuando estuvimos nosotros con él, él usó esa frase, la usamos nosotros, la usó él, y muchas otras cosas que después el Papa ha escrito en cartas son fruto de palabras y de conversaciones que tuvimos con él. O sea, se nota impresionante. Él no estaba ni grabando, supongo, las conversaciones con nosotros, ni tampoco escribiendo nada, sino que fue una conversación, yo 3 horas, Jimmy 3 horas, José 3 horas, después todos juntos, después vernos por ahí. O sea, pero sin embargo se empapó de esa realidad impresionantemente, y en las cartas que ha sacado, habla él de una cultura de abuso y de encubrimiento que no hace más que retratar de forma perfecta a Errázuriz, a Esati y a los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, que verdaderamente son, mira, si tienen que vivir una cultura, la cultura del abuso, del encubrimiento es la que adoptan, y es impresionante. Y cuando el Papa habla de destrucción de documentos, habla de tantas cosas que avalan eso, o sea, es que no cabe duda de esta cultura.
Esa evidencia que el Papa tiene y que se plasma en su frase, ¿es algo que puede invocarse en la legislatura chilena, en el proceso judicial, como para decir, mira, si es que el Papa lo dice de su propia iglesia y de y la Conferencia Episcopal chilena, ¿se le podría solicitar evidencia de eso también o no? Seguro, pero yo creo que la evidencia está, o sea, y la evidencia además está en el sentido de los obispos que está echando, ¿no? Los obispos que después, la cantidad de obispos imputados y más que vienen, o sea, yo creo que el Papa no necesita hacer mucho más porque está el testimonio de todas las víctimas, está el testimonio o las pruebas que han encontrado los fiscales, especialmente el fiscal Emiliano Arias, en los allanamientos de los distintos obispados. Los documentos que se han encontrado son increíbles. O sea, si tú ves todo lo que hemos aprendido, que todas esas cosas que uno sabía porque te contaban, pero que se ha probado, por ejemplo, en el caso Laplagne, el cura de Maipú que abusaba a Javier Molina, y vemos al cura Asbun que está coludiéndose con Errázuriz y después con el SATI para hacer prescribir los casos, para hacer esas barbaridades, haciendo de promotor de justicia, y Errázuriz diciendo, bueno, yo pongo un promotor de justicia, por ejemplo en el caso nuestro, porque calma la agresividad de las víctimas, no porque quieran hacer justicia, sino porque quieren hacer un show para que se proteja la institución. Todo es tan podrido, tan evidentemente malo, y las pruebas están ahí, que es verdaderamente impresionante. Y nuestro abogado lo ha dicho en la corte muchas veces. Sí, estamos conversando con Juan Carlos Cruz. Juan Carlos, hay otra cosa que ya a esta altura raya en no sé cómo llamarlo, porque es muy confuso y muy curioso. Aparece un titular en el diario La Tercera que señala que hay fallo unánime a favor de ustedes en el juicio civil. Posteriormente... Portada. Esa es una decisión de dirección. La portada siempre es una decisión de dirección o incluso una decisión de directorio a veces. Más que un titular. Exactamente, más que un titular. En segundo lugar, aparece, bueno, el presidente de la sala diciendo que ni siquiera se han juntado. Más adelante aparecen llamando a una cuarta conciliación. Han habido 3, todas fallidas porque se ha retirado los obispados. Y ahora aparece una cosa más curiosa todavía, que dice que se equivocó la Corte en realidad y que no es conciliación lo que debe haber, sino que una cosa que se llama certificación. A ver, ¿se entiende un poco? ¿Tú entiendes un poco qué es lo que está pasando ahí? No entiendo nada, pero varias cosas que puedo quizás entender por lo que me ha tocado vivir y lo que le ha tocado vivir a otros. En términos de la portada de La Tercera, pregúntales a ellos, porque de verdad me parece que periodistas o editores y medios como La Tercera y cualquiera deberían ser cuidadosos de lo que viven, es de su ética, es de su credibilidad, pero el afán de golpear, el afán de ser primero, a veces te ciega. Y no calculas, primero que puedes no estar seguro, segundo que el daño que puedes causarle a otros que les importa un rábano por poner esas cosas. En esa situación también siento yo que he sido un poco culpable porque me sentí bien idiota de haberles creído, te fijas, me he sentido tan bien, de haber dicho lo que dije, qué sé yo, y todo. Bueno, eso pasa, pero yo creo que La Tercera tendrá que dar explicaciones, pero por el momento no han hecho nada, y bueno, eso hay que preguntarles a ellos, pero yo sé que la gente no está contenta, y es una lástima, porque seguro que ahí hay buenos profesionales, pero de verdad que lo que hicieron no tiene nombre. En términos de toda esta confusión que ha habido, acuérdate, Fernando, que desgraciadamente hemos visto ciertos actores durante nuestro caso y durante otros
a gente como Enrique Correa, a manos como el poder del cardenal Errázuriz, el poder del cardenal Sati, en fin. Y cosas misteriosamente han cambiado mira, yo no tengo pruebas de eso, tengo pruebas de cosas que han pasado antes. De esto último no tengo, pero es muy raro y tiene que ver también un poco con lo que tú decías en tu editorial, que hazte la fama y échate a la cama, ¿verdad? Entonces es realmente penoso que si existía eso y después hubo manos negras que se metieron. Mira, no sé porque no tengo pruebas, pero a lo largo de nuestro caso eso existió y estos actores han tenido mucho poder. Sí, hay una situación, solamente para tratar de cerrar el caso de la tercera. Yo no he conversado con ellos, pero hay dos situaciones que me parecen interesantes. Una, que aparezca una filtración que se crea lo suficiente como para ponerla en portada. Un titular de portada es algo que se discute, es algo que se tiene que tener la mínima verificación, o por lo menos la mínima seguridad como para no arriesgar la reputación del medio. Entonces, una de dos. O aquí le pasaron esa información a la tercera para manipularlos y utilizarlos como un vehículo para transmitir aquello con el fin de que los jueces se sintieran presionados y por lo tanto su fallo pudieran no ir en esa misma dirección, porque si no parecía que los hubiesen condicionado de antes. Y por lo tanto, por ejemplo, se buscaba justamente que al sentirse presionados optaran por un camino intermedio que era la conciliación, o fueron cómplices. Yo tiendo a creer de que esto es un cazabobo, de que esto fue quizás por darles el beneficio de la duda, de que ellos fueron manipulados en una información para intentar que los jueces se indignaran, o tuvieran algún tipo de reacción frente a algo que no habían hecho, y por lo tanto tuvieran que buscar una medida que no pareciera que estaban pauteados. Mira, y también poner a la periodista como la culpable de todo no es justo tampoco, porque ahí, como tú dices, un titular se discute entre editores, en las más altas esferas. Entonces, mira, fíjate que siempre dicen el Mercurio miente, el Mercurio, y yo con el Mercurio ni ahí, pero le tenía fe. Yo tiendo a ser más naïf, yo creo, pero le tenía fe a la tercera, y todavía le tengo, obviamente, a muchos profesionales que trabajan ahí, con los que he tratado durante mucho tiempo y siempre han sido absolutamente rectos, pero en general ese diario, un pasquín. Bueno, lo otro que se viene encima entonces es esta nueva querella, Juan Carlos. Una querella, esta vez es penal, es una querella en directo. Criminal, claro. Es directa contra Francisco Javier Errázuriz por el delito de obstrucción a la justicia al haber falseado datos, según lo que ustedes estipulan, ante el juez, lo que es un delito bastante grave, uno de los más graves de hecho, porque si que no se penara la obstrucción a la justicia, bueno, estarían todos los incentivos para obstruirla. Exacto. No, es que Errázuriz, como buen delincuente, ha siempre usado cualquier cosa a su favor de usted no sabe quién soy yo, usted no, y esto no es una cosa de que animosidad contra el cardenal Errázuriz, que la verdad no me cae bien, pero estamos yendo absolutamente con lo que se tiene que hacer en términos legales. O sea, uno no puede estar mintiéndole, falseando testimonio en un juicio tan importante, y después van saliendo pruebas a lo largo de años que te van acorralando contra la pared, y sin embargo el señor ese actúa como si aquí nada ha pasado, y él dice: me sorprende que los denunciantes me traten de encubridor, aquí no ha habido encubrimiento. Y tú ves cómo se le
se enfurece cuando la Mónica Pérez en Roma lo acorraló y le preguntó, o saca carta. Es un personaje absolutamente siniestro, un personaje que es como, yo dije en un tuit que siento que lo retrata, es como esas moscas que uno abre la ventana para que se vayan y no se va nunca. Siempre está ahí, y más encima mintiendo. Entonces eso es lo que me da rabia. Juan Carlos Cruz, tú mencionaste al principio de esta conversación que, lo dijiste al pasar, te lo voy a tomar, que se han ya despedido en términos prácticos, para usarlo en un lenguaje coloquial civil, digamos. Se han despedido, se han suspendido los votos sacerdotales de ya alrededor de 6 personas y que van a seguir, dijiste. Sí, no, o sea, aquí no, o sea, mira, a nosotros, y yo creo que a la mayoría de los chilenos y en el mundo entero, porque esto ha sido como un efecto bola de nieve, ¿sabes? Varios países están mirando a Chile y en otros países también está pasando. Aquí en Estados Unidos, que han anunciado otros estados que va a pasar lo mismo que aquí en el estado de Pensilvania. Ayer el Papa sacó al obispo de Memphis, un obispo importante, por estas cosas. Ha ido sacando a otros en Australia, en Ecuador, y de a poco. Ahora, a todos nos gustaría que esto ya fuera ayer, ¿sabes? Que esto es tan urgente y es tan importante y todo, que esto ya se hubiera hecho, que hubiera echado a 20 obispos que se lo merecen fuera. Pero lo que yo entiendo también, que no encuentran a quién poner. Y eso es lo tremendo, porque el nuncio Scapolo, que es un fiel discípulo de Sodano y un mafioso, siempre han tratado de clonar los obispos que hay, ¿te fijas? Entonces, no tienen en barbecho, por decir algo, obispos o gente dispuesta a asumir ciertas diócesis. Entonces han tenido que tener un trabajo enorme en encontrar distintos administradores apostólicos, porque ni siquiera los nombran obispos, porque como no confían en nadie, los nombran administradores apostólicos. Incluso los mismos obispos que sacaron de Santiago los nombran administradores apostólicos, que eso es insólito. Entonces, yo creo que, claro, nos gustaría que esto fuera ayer, pero esto va a seguir, Fernando, si hay obispos muy malos, y no porque te caigan mal, sino porque son o delincuentes o han encubierto o han hecho cosas tremendas. Estamos conversando con Juan Carlos Cruz. Juan Carlos, voy a volver al punto de lo que todavía está pendiente de fallo en la sala. Aquí se está jugando a una cosa que probablemente no mucha gente sabe, pero digámoslo, verbalicémoslo. La primera vez que algo pasa en un caso civil como este, la primera vez que, por ejemplo, está la potencialidad de que haya un fallo que obligue a reparar con plata, pecuniariamente, un delito, esa primera vez en términos de las instituciones, pasó en Estados Unidos, tú lo conoces perfectamente, se intentó por todos los medios evitar que ocurriera un primer caso, porque eso genera un precedente para que eventualmente todas las demás víctimas puedan hacer lo mismo. Y por lo tanto, yo entiendo la resistencia, con incluso todas estas cosas anómalas de titulares de portada y de un montón de otras situaciones, como un intento muy fuerte por intentar evitar que se sienta el precedente de que se debe reparar, y no solamente decir que lo sienten, sino que se debe reparar activa y materialmente los casos de abusos sexuales por parte del clero, y por lo tanto el caso de ustedes es el primero. Y mira, no solo pasó aquí, por ejemplo, aquí en el estado de Pensilvania, y vuelvo a tu pregunta, estoy trabajando con los parlamentarios de Pensilvania, demócratas, porque los republicanos están opuestos, en pasar una ley que rompa la prescripción y de una ventana de 2 años para que la gente pueda denunciar, incluso si ha sido hace 40, 50, 60 años, porque, o sea que, y la iglesia se ha gastado más de $2 millones en lobby para que eso no pase. Entonces es impresionante que no es solo en Chile,
se trata de que esto no pase porque no quieren darle la oportunidad a las víctimas a recibir su reparación y todo eso. Y la reparación no es por hacerse rico, la reparación es un derecho, aquí nadie piensa en hacerse rico con esto. Las cantidades de cosas que se ha gastado en psicólogos a lo largo de los años, gente que yo sé que se ha gastado lo que no tiene en psicólogos para poder, en los dramas que ha tenido a consecuencia del abuso. Entonces, para nosotros en Chile, el poder allanar el camino de alguna forma para que otros que no han tenido la oportunidad de tener un abogado tan bueno como Juan Pablo Hermosilla, que no han tenido oportunidades como que los han engañado, como cuando el padre Asbun le decía a Javier Molina, no, tu caso está prescrito, después de preguntarle preguntas atroces, tu caso está prescrito, pero prométeme que nunca vas a ir a la justicia, y lo hacían firmar un papel. ¿Te fijas? Para que, muy siniestro. Entonces, todas esas personas se merecen justicia, se merecen perdón y se merecen reparación. Y eso, si nosotros podemos lograrlo en Chile, de sentar un precedente, por eso nosotros estamos luchando y haciéndolo, porque, mira, no es fácil, no es agradable, no es un paseo por la playa, pero lo que sí es que yo lo haría 1000 veces por el efecto y por la sensación de justicia y reparación que está teniendo tantas personas. Y por eso, si yo puedo hacerlo, yo lo hago. Y yo sé que Jimmy y José piensan igual, y Juan Pablo nos apoya y nos ayuda y nos ayuda a cómo hacerlo, para que otros lo puedan hacer, y lo vemos día a día también en nuestra Fundación para la Confianza. Así que, mira, yo no sé qué manos negras, no me cabe duda que hay gente que se mete y gente que no quiere, pero nosotros vamos a seguir peleando, cueste lo que cueste. Juan Carlos Cruz, que tengas un buen día. Muchas gracias por haber estado con Conversación Clave. Que te vaya bien. Muchas gracias, un abrazo, Fernando. Chao. Gracias por llamarme. Adiós. No te separes.